¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? ¿Cuál es tu trabajo? Estas son algunas de las formas en las que un hispanohablante te puede preguntar por tu trabajo. Pero en español vamos un poco más allá. Nosotros usamos el verbo ser para denotar profesión u ocupación. Aquí te van 2 ejemplos. Soy ingeniera, soy ama de casa. No importa si te pagan o no. Si le dedicas una cantidad de tiempo y esfuerzo considerable, debes usar el verbo ser. ¿Y qué pasa si estás retirado? ¿Cómo le cuentas a los demás a qué te dedicabas? Pues simplemente conjugas el verbo ser en pasado. Era ingeniera, era ama de casa. Pero bueno, el pasado es tema para otro video. Corre y busca la lista de profesiones en los materiales del curso y encuentra la tuya. Ay, antes del siguiente tema, se me olvidaba. Nunca digas, soy un médico. Olvídate del artículo cuando hables de profesiones en español. Simplemente debes decir, soy médico. Vale, ya podemos continuar con el próximo tema.